¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mundo espiritual cuando oras? ¿Has sentido que tus palabras se pierden en el aire o que Dios no responde? Lo que muchos no saben es que cada oración que elevamos desata una reacción en los cielos, una batalla invisible que pocos comprenden. Hoy descubrirás la verdad que nadie te ha contado sobre lo que realmente ocurre en el mundo espiritual cuando te arrodillas y clamas a Dios. La oración no es solo un acto religioso ni una repetición de palabras vacías. Es una conexión directa con el Creador del universo, una llave que abre puertas en lo sobrenatural y un arma poderosa en la guerra espiritual. En la Biblia encontramos ejemplos sorprendentes de cómo la oración ha cambiado destinos, ha derrotado ejércitos y ha desatado milagros inimaginables. Pero también vemos que cada vez que alguien ora, hay oposición, porque el enemigo sabe el poder que hay en una oración ferviente. Uno de los relatos más impactantes sobre el poder de la oración está en el libro de Daniel. Cuando Daniel oró y ayunó buscando respuestas, pasaron 21 días antes de recibir la respuesta de Dios. Pero el ángel que llegó con el mensaje le reveló algo impresionante. Desde el primer día en que Daniel oró, Dios lo había escuchado. Pero un príncipe demoníaco se había opuesto en los cielos para impedir que la respuesta llegara. Esta historia nos muestra que cuando oramos, una batalla se desata en el mundo espiritual. No vemos lo que ocurre, pero en el ámbito celestial, ángeles y demonios entran en conflicto porque el enemigo no quiere que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Jesús nos enseñó que la oración es el medio a través del cual accedemos al poder del reino de Dios. En Mateo 7:7 dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto significa que la oración no solo cambia nuestra situación, sino que también activa el mover de Dios en la tierra. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de esto? Cada vez que oras, estás trayendo el cielo a la tierra. Estás estableciendo la voluntad de Dios en tu vida y en las circunstancias que te rodean. Pero aquí está la verdad que muchos desconocen. El enemigo hará todo lo posible para impedir que ores. Hará que te sientas cansado, distraído, sin ánimo o sin tiempo. Intentará llenarte de dudas, haciéndote creer que Dios no escucha. Porque Satanás sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso. Un hijo de Dios que se arrodilla en oración tiene el poder de desatar bendiciones, de romper cadenas, de traer sanidad y de destruir las obras del diablo. Por eso, hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a descubrir juntos puede transformar por completo tu vida espiritual. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta revelación y ser fortalecidas en su fe. Cuando comprendes lo que sucede en el mundo espiritual al orar, tu perspectiva cambia por completo. La oración deja de ser un simple ritual y se convierte en una estrategia de guerra, en una conexión directa con el trono de Dios y en una fuente inagotable de poder. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en el ámbito invisible cuando un creyente ora con fe? La Biblia nos muestra que la oración activa el movimiento angelical. En el libro de Daniel, vemos que el ángel que llevaba la respuesta a la oración de Daniel fue retenido por fuerzas malignas, hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda. Esto nos revela que cuando oramos se libera una batalla en el cielo. Dios envía respuestas, pero el enemigo busca retrasarlas, desanimarnos y hacernos desistir. Muchos creyentes abandonan la oración demasiado pronto, sin saber que estaban a punto de recibir su milagro. Cuando oramos, estamos operando en una dimensión que va más allá de lo natural. Efesios 6:12 nos dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración nos muestra que la oración es nuestra arma en esta batalla. No luchamos con nuestras fuerzas humanas, sino con la autoridad que Dios nos ha dado en la oración. Satanás odia la oración porque sabe que es el canal a través del cual Dios interviene en la tierra. Es por eso que busca distraernos, mantenernos ocupados, llenarnos de dudas y desánimo. Nos hace sentir que nuestras oraciones no tienen efecto o que Dios no está escuchando, pero nada podría estar más lejos de la verdad. En Apocalipsis 8:3-4, la Biblia nos dice que las oraciones de los santos suben ante la presencia de Dios como incienso. Esto significa que cada palabra que elevamos en oración llega directamente a su trono. Dios escucha cada súplica, cada clamor, cada lágrima derramada en su presencia. Otra revelación importante es que la oración activa el poder de Dios para hacer justicia. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que clamaba a un juez injusto hasta que recibió la respuesta. Jesús concluyó diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto nos muestra que la oración perseverante mueve la mano de Dios. Cuando oramos con fe y constancia, estamos declarando que confiamos en su poder y en su justicia. Pero aquí está lo más impactante. Cuando oras, no solo cambias las circunstancias externas, sino que también transformas tu interior. La oración fortalece tu espíritu, renueva tu mente y te llena de la presencia de Dios. Cuando pasas tiempo en oración, comienzas a alinearte con la voluntad del Padre, a ver las cosas desde su perspectiva y a recibir su paz. Filipenses 4:6-7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la oración no solo cambia las cosas a tu alrededor, sino que también cambia tu corazón. Muchas veces buscamos que Dios transforme nuestras circunstancias, pero Él primero quiere transformar nuestra manera de verlas. La oración nos eleva a un nivel donde las preocupaciones del mundo pierden poder sobre nosotros, porque nos sumergimos en la paz y el amor de Dios. Ahora que entiendes lo que sucede en el mundo espiritual cuando oras, la pregunta es: ¿seguirás orando con tibieza o decidirás orar con fe y autoridad? El enemigo hará todo lo posible por impedir que ores, pero hoy es el momento de levantarte y declarar que tu oración tendrá impacto. No te rindas, no te detengas. Tu oración está activando el mover de Dios. Cuando un creyente ora con fe y constancia, las tinieblas retroceden. La oración es como una luz que se enciende en medio de la oscuridad y que desbarata los planes del enemigo. Es por eso que Satanás teme tanto a un hijo de Dios que ha entendido el poder de la oración. No le teme a un cristiano que solo escucha sermones, que conoce la Biblia, pero no la aplica, o que vive una fe superficial. Pero sí le teme a alguien que ora, porque sabe que la oración activa el poder de Dios y debilita las estrategias del reino de las tinieblas. La oración no es solo una súplica pasiva, es una declaración de guerra. Cada vez que oras, estás invadiendo el territorio del enemigo y estableciendo la autoridad de Dios en tu vida y en tu entorno. Es por eso que la Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17, porque mientras oras, estás peleando batallas que ni siquiera puedes ver. Jesús nos dio un claro ejemplo de lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos. En Lucas 22:31-32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esto nos muestra que la oración no solo protege nuestras vidas, sino que también nos fortalece en la fe. Jesús sabía que Pedro pasaría por una prueba difícil, pero su oración lo sostuvo y lo preparó para lo que vendría. Muchas veces no entendemos por qué enfrentamos luchas tan intensas después de orar. Pero la razón es que cada vez que oras, estás tomando territorio espiritual y el enemigo se resiste. Esto lo vemos en la vida de Moisés. Cuando el pueblo de Israel peleaba contra Amalek, Moisés subió a la montaña a orar. Mientras Moisés mantenía sus manos levantadas en oración, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba los brazos, el enemigo comenzaba a ganar. Éxodo 17, 11 a 12. ¿Qué significa esto? Que hay batallas que solo se ganan en oración. No importa cuán fuerte sea el enemigo o cuán imposible parezca la situación, cuando oras con fe, Dios pelea por ti. En 2 Crónicas 20:15, Dios le dijo al rey Josafat: no tengan miedo ni se desalienten ante este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Este principio sigue siendo cierto hoy. Cuando oras, no estás luchando solo, Dios mismo está obrando a tu favor. Pero aquí está lo más impactante. La oración no solo desata la ayuda de Dios, sino que también le impide al enemigo operar en tu vida. Muchas veces los ataques espirituales continúan porque los creyentes no han aprendido a orar con autoridad. Jesús dijo en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que cuando oras, puedes atar las obras del enemigo y desatar las bendiciones de Dios sobre tu vida. El problema es que muchos oran con miedo o con duda, en lugar de orar con la convicción de que Dios los escucha y responde. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que la fe es el ingrediente clave en la oración. No basta con orar, hay que creer que Dios responderá. Cuando comienzas a orar con fe y persistencia, algo poderoso sucede. El enemigo pierde su dominio sobre tu vida. Si antes te sentías oprimido, sin fuerzas o con temor, la oración rompe esas cadenas. Si había puertas cerradas, la oración las abre. Si había enfermedad, la oración trae sanidad. Pero todo esto ocurre cuando decides creer y no rendirte en la oración. Hoy Dios te está llamando a orar con un nuevo nivel de entendimiento y autoridad. Ya no puedes permitir que el enemigo bloquee tus respuestas o debilite tu fe. La oración es tu arma más poderosa y es tiempo de que la uses como Dios quiere. No dejes que el desánimo o la duda te detengan. La respuesta ya está en camino. Cuando entiendes el poder de la oración, tu vida espiritual nunca vuelve a ser la misma. Comienzas a ver cada desafío desde una perspectiva diferente. Ya no te sientes impotente ante los problemas, porque sabes que tienes acceso al trono de Dios. Sabes que cada oración que haces no solo es escuchada, sino que tiene un impacto en el mundo espiritual. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo es hacernos creer que nuestra oración no tiene efecto. Nos susurra mentiras como: Dios no te está escuchando, no eres lo suficientemente espiritual para que Dios te responda. Tu oración no cambiará nada, pero esto es un engaño. La Biblia nos dice en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Esto significa que cada vez que oras, algo está sucediendo, aunque no lo veas de inmediato. Un ejemplo impresionante de esto es la historia de Elías. En 1 Reyes 18, Elías oró fervientemente para que lloviera después de una gran sequía, pero al principio no veía ninguna señal de lluvia. En lugar de rendirse, siguió orando y enviando a su siervo a observar el cielo.
6 veces no hubo respuesta, pero en la séptima vez apareció una pequeña nube en el horizonte. Minutos después, el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la respuesta a nuestra oración comienza de manera imperceptible. Al principio no vemos cambios, pero si perseveramos, si seguimos orando y creyendo, la respuesta llegará en su debido tiempo. Jesús nos enseñó este principio en Lucas 18 con la parábola de la viuda persistente. La mujer insistió una y otra vez hasta que recibió justicia. Asimismo, Dios nos llama a perseverar en la oración y a no rendirnos. Otra realidad espiritual que sucede cuando oramos es que Dios nos fortalece internamente. Muchas veces no vemos cambios inmediatos en el exterior, pero algo ocurre dentro de nosotros. En Filipenses 4, 6 a 7, se nos dice que cuando oramos, Dios nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que, aunque la situación externa no haya cambiado todavía, la oración nos llena de una paz sobrenatural que nos permite seguir adelante sin miedo ni ansiedad. La oración también activa el respaldo del cielo en nuestras vidas. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en prisión, encadenados y rodeados de guardias. Pero en lugar de quejarse o desesperarse, comenzaron a orar y a alabar a Dios. Lo que sucedió después fue impactante. Un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. Este pasaje nos enseña que la oración tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia, incluso las más imposibles. Pablo y Silas no oraron desde una posición de derrota, sino con la convicción de que Dios era más grande que su prisión. Y Dios respondió con un milagro. Es importante entender que la oración no solo se trata de pedir cosas a Dios. También es un acto de comunión con Él. Cuando oramos, estamos pasando tiempo con nuestro Padre Celestial, conociéndolo más, alineando nuestro corazón con el suyo y aprendiendo a confiar en su voluntad. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de esto. En Marcos 1:35 dice que Jesús, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? La oración es nuestro sustento espiritual. Sin ella, nos debilitamos y nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero cuando hacemos de la oración un hábito, nuestra vida espiritual se fortalece, nuestra fe crece y comenzamos a experimentar el poder de Dios de manera tangible. Hoy Dios te está llamando a una nueva dimensión en tu vida de oración. No más oraciones tibias, no más duda, no más desánimo. Es tiempo de orar con fe, con perseverancia, con la certeza de que cada palabra que elevas al cielo está desatando algo poderoso en lo espiritual. Tu oración no es en vano. Dios está obrando. Aunque no veas nada aún, la respuesta ya está en camino. El enemigo sabe que un creyente que ora con fe es un creyente que vive en victoria. Es por eso que su estrategia siempre será distraerte, desanimarte y hacerte creer que tu oración no tiene poder. Pero hoy debes entender esta verdad. Cuando un hijo de Dios se arrodilla, el infierno tiembla. Cada oración sincera que elevas activa los propósitos de Dios en tu vida y desbarata los planes del enemigo. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz, Jesús se apartó para orar. Su oración fue intensa hasta el punto de sudar gotas de sangre. En ese momento de angustia, Jesús no huyó ni se dejó vencer por el miedo. En lugar de eso, se fortaleció en la presencia del Padre. Lucas 22:43 dice: Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto nos muestra algo clave. Cuando oramos, Dios nos fortalece.
Hay momentos en la vida en los que sentimos que no podemos más, que las pruebas son demasiado difíciles, que nuestras fuerzas se agotan. Pero cuando vamos a la presencia de Dios en oración, Él renueva nuestro espíritu, nos llena de su paz y nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Es por eso que el enemigo quiere mantenernos ocupados, distraídos y desconectados de la oración. Él sabe que cuando oras, recibes dirección de Dios, que cuando oras, tu fe se fortalece, que cuando oras, las cadenas se rompen y sobre todo, que cuando oras, Dios mismo pelea por ti. Otro aspecto fundamental de la oración es que nos alinea con la voluntad de Dios. Muchas veces oramos pidiendo cosas que no están en su plan perfecto para nosotros, pero cuando aprendemos a orar como Jesús lo hizo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, comenzamos a ver cómo Dios nos guía hacia lo mejor. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que, incluso cuando no sabemos qué pedir, Dios nos ayuda a orar conforme a su voluntad. Esto nos lleva a un punto crucial. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. No podemos entrar en la presencia de Dios y salir igual. La oración transforma nuestro corazón, nos llena de compasión, nos libera de la ansiedad y nos da una perspectiva eterna. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y pasó tiempo en la presencia de Dios, su rostro resplandecía con la gloria del Señor, tanto así que los israelitas no podían mirarlo directamente. Esto es una imagen de lo que sucede en nuestra vida cuando oramos. La oración nos llena de la gloria de Dios, nos cambia desde adentro y nos permite reflejar su luz en un mundo de oscuridad. Pero hay algo más. La oración nos da autoridad. En Lucas 10:19, Jesús dijo: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta autoridad se activa cuando oramos con fe. Cuando declaramos la palabra de Dios en oración, estamos ejerciendo dominio sobre las fuerzas del mal. El problema es que muchos creyentes oran como si estuvieran rogando, cuando en realidad Dios nos ha dado la autoridad para declarar su poder sobre nuestras vidas. No es lo mismo orar con miedo que orar con convicción. Cuando oras con miedo, tus palabras reflejan duda e inseguridad, pero cuando oras con fe, declaras la victoria de Cristo sobre toda situación. Por eso, hoy, Dios te llama a cambiar tu forma de orar. No más oraciones tímidas, no más dudas, no más desánimo. Es tiempo de orar con autoridad, creyendo que Dios está obrando, aunque no lo veas aún. Es tiempo de orar como alguien que sabe que tiene acceso directo al trono del Rey de Reyes. La pregunta es, ¿seguirás orando como hasta ahora o decidirás entrar en una nueva dimensión de oración? La decisión está en tus manos, pero una cosa es segura. Cuando oras con fe y perseverancia, todo en tu vida comienza a alinearse con el propósito de Dios. No te detengas, no te rindas. La oración es la llave que abre los cielos. Cuando comienzas a orar con fe y autoridad, te das cuenta de que la oración no es solo una herramienta para pedir bendiciones, sino un arma poderosa para avanzar en el propósito de Dios. La oración te abre puertas que parecían cerradas, rompe barreras espirituales y te posiciona en el lugar donde Dios quiere que estés. Pero más importante aún, la oración transforma tu relación con Dios y te acerca a Él de una manera que nada más puede hacerlo. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación extraordinaria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos muestra que la oración no es solo un monólogo donde hablamos con Dios, sino un diálogo en el que Él nos revela su voluntad. Hay cosas que jamás entenderemos si no pasamos tiempo en oración. Hay respuestas que nunca recibiremos si no nos tomamos el tiempo para buscar a Dios.
El problema es que muchas veces tratamos la oración como un último recurso en lugar de como nuestra primera opción. Vamos a Dios solo cuando estamos desesperados, cuando ya hemos intentado todo por nuestra cuenta y nada ha funcionado. Pero Jesús nos enseñó que la oración debe ser nuestro estilo de vida. En Marcos 1:35 dice que Jesús, muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús entendía que la oración no era opcional, era su fuente de fortaleza, su conexión con el Padre, su espacio de descanso y renovación. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Otro gran obstáculo en la vida de oración es la falta de constancia. Muchas personas oran un día y esperan ver resultados inmediatos, pero la Biblia nos enseña que algunas oraciones requieren perseverancia. En Daniel 10, vemos que la respuesta a la oración de Daniel fue enviada desde el primer día en que oró, pero hubo una batalla espiritual en los cielos que retrasó la respuesta por 21 días. Si Daniel hubiera dejado de orar al tercer día, nunca habría recibido su respuesta. Esto nos enseña una gran lección. No dejes de orar solo porque aún no ves resultados. Muchas veces la respuesta ya está en camino, pero el enemigo está intentando retrasarla. Tu perseverancia en la oración es lo que traerá la victoria. Es por eso que Jesús nos enseñó en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verbo pedid implica acción continua. No es pide una vez y olvídate, sino sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Pero la oración no solo se trata de insistencia, también se trata de alinearnos con Dios. Santiago 4:3 nos advierte, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. No todas las oraciones son respondidas porque no todas están alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, cosas que nos alejarían de Dios en lugar de acercarnos más a Él. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener plena seguridad de que Él nos responderá. 1 Juan 5:14 nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí es donde la oración se convierte en algo más profundo. Ya no se trata solo de pedir cosas, sino de buscar a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darnos. Cuando entramos en ese nivel de oración, dejamos de orar desde la necesidad y comenzamos a orar desde la intimidad con el Padre. Dios no quiere que nuestra vida de oración sea superficial. Quiere que lo conozcamos, que entremos en su presencia con confianza, que nos relacionemos con Él como hijos que hablan con su Padre. La oración es el puente que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Por eso, hoy es el día para decidir que tu vida de oración cambiará. No más oraciones débiles, no más inconsistencia, no más desánimo. Dios te está llamando a un nivel más alto en la oración. ¿Responderás a su llamado? Cuando tomamos la decisión de comprometernos con la oración, nuestra vida comienza a experimentar una transformación radical. Ya no reaccionamos a los problemas con ansiedad, sino con confianza. Ya no vivimos dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. La oración nos convierte en creyentes firmes, inquebrantables, capaces de permanecer en paz incluso en medio de las tormentas. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En Filipenses 4:6-7, él escribió: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo no escribió esto desde un lugar de comodidad o abundancia.
estaba en prisión cuando escribió estas palabras. Sin embargo, en lugar de quejarse o desesperarse, decidió orar y dar gracias a Dios. Aquí vemos un principio poderoso. La oración no solo nos lleva a la presencia de Dios, sino que también nos llena de su paz. Aun cuando nuestras circunstancias externas no cambien de inmediato, la oración cambia lo que hay dentro de nosotros. Nos llena de confianza, nos recuerda que no estamos solos y nos fortalece para seguir adelante. Es por eso que la Biblia nos exhorta a orar en todo momento. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Notemos que la oración está ligada al gozo y a la gratitud. Esto significa que una persona que ora constantemente no es dominada por la tristeza o la preocupación, sino por la alegría y la paz que vienen de Dios. Pero ¿cómo podemos desarrollar una vida de oración constante? Primero, aparta un tiempo diario para orar. Así como Jesús se apartaba para orar, nosotros también debemos hacerlo. No podemos depender solo de oraciones rápidas y ocasionales. Necesitamos tiempos de intimidad con Dios, donde podamos hablar con Él sin distracciones. Segunda, ora con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que podemos declarar en oración. Cuando oramos basados en la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestras oraciones se alinean con su voluntad. Tercera, sé persistente en la oración. Muchas veces Dios no responde de inmediato porque quiere enseñarnos perseverancia. Jesús contó la parábola del juez injusto y la viuda insistente para mostrarnos que debemos orar sin desmayar. Lucas 18, 1 a 8. Cuarta, ora en todo momento. La oración no se limita a un tiempo específico en el día. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras hacemos nuestras actividades diarias. La comunión con Dios debe ser continua. Quinta, ora con fe y acción de gracias. No ores con duda o temor. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ores, hazlo con la convicción de que Dios te escucha y responderá en su tiempo perfecto. Cuando hacemos de la oración una prioridad, nuestra vida cambia por completo. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios. Comenzamos a ver milagros, a recibir dirección divina y a experimentar una paz que el mundo no puede entender. Pero la oración no solo transforma nuestra vida personal, también tiene el poder de cambiar a las personas a nuestro alrededor. Cuando oramos por nuestra familia, por nuestros amigos y por nuestra comunidad, Dios comienza a obrar en ellos. La oración tiene un impacto más grande del que podemos imaginar. Hoy, Dios te está llamando a un nuevo nivel en tu vida de oración. No más oraciones esporádicas, no más indiferencia. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de confiar en su poder y de vivir en la plenitud de su presencia. La pregunta es, ¿responderás a su llamado? Cuando un creyente decide hacer de la oración su prioridad, su vida espiritual comienza a cambiar de maneras extraordinarias. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma desde adentro, alineando nuestro corazón con su voluntad. Es en la presencia de Dios donde encontramos fortaleza, dirección y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores beneficios de una vida de oración constante es que nos protege contra los ataques del enemigo. Efesios 6:11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dentro de esa armadura, la oración es clave. En Efesios 6:18 se nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.
Esto significa que la oración es nuestra defensa contra las mentiras, los engaños y los ataques espirituales que buscan debilitarnos. Satanás sabe que no puede vencer a un creyente que ora. Puede intentar desanimarlo, atacarlo con preocupaciones o hacerle creer que sus oraciones no son escuchadas, pero no tiene poder sobre alguien que se mantiene firme en la presencia de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esto nos enseña que la oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos ayuda a vencer las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino. Cuando oramos, también recibimos dirección divina. Muchas personas se sienten confundidas sobre qué decisiones tomar en la vida, pero la respuesta siempre está en la oración. En Santiago 1:5, Dios nos promete: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esto significa que cuando buscamos a Dios en oración, Él nos guía, nos da claridad y nos muestra el camino que debemos seguir. Un ejemplo poderoso de esto es la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando un gran ejército vino contra él, en lugar de entrar en pánico, Josafat buscó a Dios en oración, y Dios le respondió con una estrategia sobrenatural. En lugar de pelear con armas, Josafat y su pueblo comenzaron a adorar y a alabar a Dios, y el enemigo fue derrotado sin que ellos tuvieran que luchar. Esto nos muestra que cuando oramos, Dios nos da soluciones que van más allá de nuestra lógica y comprensión. Pero la oración no solo trae respuestas y dirección, también nos llena de la presencia de Dios. En Hechos 4:31 vemos que después de orar, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con valentía. Esto nos enseña que la oración no solo nos cambia a nivel mental o emocional, sino que activa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces, las personas se sienten vacías espiritualmente porque han descuidado la oración. Viven con estrés, ansiedad y falta de propósito, cuando lo único que necesitan es volver a la presencia de Dios. Salmos 16:11 nos dice: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Esto significa que en la oración encontramos gozo, renovación y una conexión profunda con Dios. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. No permitas que el enemigo te haga creer que es una pérdida de tiempo. Cada vez que oras, estás moviendo el cielo, estás abriendo caminos y estás permitiendo que Dios obre en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Hoy Dios te está llamando a un nivel más profundo en tu vida de oración. Es tiempo de dejar atrás la tibieza y empezar a orar con pasión, con fe y con perseverancia. Porque cuando oras, el cielo se mueve a tu favor. Cuando comprendemos el impacto de la oración, nos damos cuenta de que no es solo una herramienta espiritual, sino un arma de guerra, un acceso directo a la presencia de Dios y una fuente inagotable de poder. La oración no es solo para tiempos de crisis o desesperación. Es el estilo de vida de un verdadero hijo de Dios. Es la clave para caminar en victoria en un mundo lleno de desafíos. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de una vida de oración constante. Antes de tomar decisiones importantes, oraba. Antes de hacer milagros, oraba. Antes de enfrentar la cruz, oraba. Esto nos enseña que la oración no es opcional, sino esencial. En Lucas 5:16 dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Si el Hijo de Dios veía la necesidad de apartarse para orar, ¿cuánto más nosotros? Uno de los errores más comunes es pensar que la oración es solo para pedir cosas. Pero la oración es mucho más que eso.
Es una conversación con Dios, un momento de comunión en el que nuestro corazón se alinea con el suyo. En lugar de ver la oración como una lista de peticiones, debemos verla como un espacio sagrado donde podemos conocer más a nuestro Padre Celestial. Cuando pasamos tiempo en oración, nuestra vida cambia de manera radical. Ya no reaccionamos a los problemas con temor, sino con fe. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de la fortaleza de Dios. Nos convertimos en personas más sabias, más pacíficas y llenas del Espíritu Santo. La oración también nos ayuda a discernir la voz de Dios. Muchas personas preguntan, ¿cómo sé si Dios me está hablando? La respuesta es sencilla: pasa tiempo con Él en oración. Cuanto más ores, más aprenderás a reconocer su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esto significa que, si realmente queremos escuchar a Dios, debemos buscarlo en oración. Pero la oración no solo nos transforma individualmente, también cambia lo que está a nuestro alrededor. Cuando oramos por nuestra familia, estamos cubriéndolos con la protección de Dios. Cuando intercedemos por nuestra nación, estamos desatando el poder de Dios en lo alto. Cuando clamamos por alguien que está en necesidad, estamos abriendo camino para que Dios obre en su vida. En la Biblia hay múltiples ejemplos de personas que intercedieron en oración y vieron respuestas sobrenaturales. Moisés intercedió por Israel y Dios no los destruyó. Éxodo 32, 11-14. Esther oró y su pueblo fue librado del exterminio. Esther 4:16. Ana clamó a Dios y recibió el milagro de un hijo. 1 Samuel 1:10-20. Esto nos enseña que la oración intercesora tiene un impacto tremendo. Cuando oramos, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por los demás, estamos permitiendo que la gracia de Dios se manifieste en situaciones que quizás nunca imaginamos. Dios busca intercesores, personas dispuestas a ponerse en la brecha y orar con fervor por su familia, por su iglesia, por su ciudad y por el mundo entero. Pero la intercesión no es solo orar de vez en cuando por alguien. Es una actitud de vida, es estar constantemente conectados con Dios, permitiendo que Él ponga en nuestro corazón las cargas que debemos presentar en oración. Es orar con fe, con insistencia y con un corazón lleno de amor por los demás. Hoy, Dios te está llamando a una vida de oración más profunda. No es tiempo de oraciones superficiales ni de buscar a Dios solo cuando lo necesitas. Es tiempo de entrar en una verdadera intimidad con el Padre, de hacer de la oración una prioridad y de caminar en la autoridad que Dios te ha dado. El enemigo hará todo lo posible por distraerte, por robar tu tiempo y por hacerte creer que orar no es necesario. Pero hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo con una oración débil y ocasional, o decidirás convertirte en un verdadero guerrero de oración? Si eliges lo segundo, prepárate, porque cuando un hijo de Dios ora con fe y perseverancia, el cielo se abre, las cadenas se rompen y los milagros suceden. Cuando un creyente decide vivir en oración constante, su vida deja de ser común y entra en una dimensión sobrenatural. La oración es el puente entre lo natural y lo espiritual, entre nuestras limitaciones y el poder infinito de Dios. Cuando oramos, estamos declarando que no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino de aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Es por eso que el enemigo teme tanto a un cristiano que ora. Satanás no teme a un creyente que solo asiste a la iglesia, que escucha predicaciones o que repite versículos sin convicción, pero sí teme a alguien que ha descubierto el poder de la oración y lo ejerce con autoridad. Porque un creyente que ora es un creyente que está en comunión con Dios, que camina con discernimiento y que no es fácilmente engañado por las estrategias del enemigo.
En la Biblia vemos que cada avivamiento, cada gran mover de Dios ha sido precedido por oración intensa. En Hechos 2, los discípulos estaban reunidos en oración cuando el Espíritu Santo descendió con poder. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto nos muestra que la oración no solo trae respuestas individuales, sino que también desata el mover de Dios en la tierra. Cuando la iglesia ora con fervor, el cielo responde. Cuando una familia se une en oración, Dios transforma los corazones. Cuando un creyente intercede con fe, los milagros comienzan a suceder. Pero la clave está en la perseverancia. Uno de los mayores errores que cometemos es abandonar la oración demasiado pronto. Oramos una o dos veces y si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar. En Lucas 11:9-10 nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá». Los verbos pedid, buscad y llamad están en tiempo presente continuo, lo que significa que debemos hacerlo de manera persistente. La oración no es algo que hacemos una vez y olvidamos, sino algo que se convierte en parte de nuestro diario vivir. Cuando oramos con perseverancia, Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Nos hace más fuertes, más pacientes, más sensibles a su voz. Nos ayuda a confiar en su tiempo perfecto y a desarrollar una fe que no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Otro aspecto poderoso de la oración es que nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. En Efesios 6:18, después de hablarnos sobre la armadura de Dios, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que la oración es parte de nuestra defensa espiritual. Un creyente que ora está protegido, cubierto y fortalecido contra cualquier ataque del maligno. Pero la oración no solo nos protege a nosotros, sino que también nos permite proteger a otros. Cuando intercedemos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, estamos levantando un cerco espiritual de protección sobre ellos. Es por eso que debemos tomar en serio la responsabilidad de orar por aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida. Hoy más que nunca, Dios está llamando a su pueblo a volver a la oración. No podemos depender solo de nuestras propias habilidades, de nuestros recursos o de nuestra inteligencia. Necesitamos depender de Dios en todo momento. La oración nos da acceso directo a su sabiduría, a su guía y a su poder. No importa cuál sea tu situación hoy. No importa qué tan imposible parezca tu problema. No importa cuánto tiempo has estado esperando una respuesta. Dios sigue escuchando tus oraciones y su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Así que no te rindas. No dejes de orar. No permitas que el enemigo te robe este privilegio maravilloso de estar en la presencia de Dios. La oración es la llave que abre los cielos. Es el arma que derrota al enemigo. Es el puente que nos lleva al corazón del Padre. Y hoy Dios te está llamando a usarla como nunca antes. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la oración ha sido el punto de quiebre en momentos decisivos. Cuando todo parecía perdido, la oración trajo la intervención divina. Cuando los enemigos rodeaban a Israel, la oración trajo victoria sin necesidad de pelear. Cuando todo parecía estancado, la oración desató milagros y rompió cadenas. Y lo más impresionante es que ese mismo Dios que respondió en el pasado, sigue respondiendo hoy. Uno de los ejemplos más impactantes de la oración en acción lo encontramos en el libro de Hechos. Pedro había sido encarcelado por predicar el Evangelio y parecía que su destino estaba sellado.
Pero la Biblia nos dice en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y lo que sucedió después fue extraordinario. Un ángel del Señor apareció en la celda, las cadenas de Pedro cayeron, las puertas de la prisión se abrieron, y él caminó libremente hacia la casa donde sus hermanos en la fe seguían orando. ¿Qué nos enseña esto? Que la oración tiene el poder de cambiar incluso las situaciones más imposibles. La iglesia no organizó una protesta ni intentó negociar la liberación de Pedro. Su estrategia fue una sola: orar sin cesar. Y Dios respondió de una manera que nadie esperaba. Hoy en día, muchas personas viven encarceladas en prisiones espirituales. Algunos están atrapados en el miedo, otros en la ansiedad, otros en la desesperanza. Pero la oración sigue teniendo el mismo poder para romper cadenas. Cuando oramos, Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Otro aspecto fundamental de la oración es que nos mantiene conectados con Dios en todo momento. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que la oración no es solo para los momentos difíciles, sino que es el estilo de vida de todo creyente que quiere dar fruto en el reino de Dios. El enemigo sabe esto, por eso su estrategia es mantenernos distraídos y desconectados. Nos llena de preocupaciones, de compromisos, de ocupaciones, todo con el objetivo de alejarnos de la presencia de Dios. Pero debemos tomar la decisión de no permitirlo. Debemos apartar tiempos específicos para estar con Dios, sin interrupciones, sin distracciones, en total comunión con Él. Cuando cultivamos una vida de oración constante, empezamos a ver cambios no solo en nuestra vida, sino en todo lo que nos rodea. Nuestros pensamientos se alinean con la verdad de Dios. Nuestras palabras reflejan más fe y menos temor. Nuestra manera de actuar se transforma porque estamos en contacto continuo con la fuente de vida. Pero la oración no solo nos fortalece espiritualmente, también tiene un efecto poderoso en el mundo físico. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto significa que la oración con fe no solo pide, sino que declara, no solo espera, sino que proclama con autoridad. Cuando un creyente ora con fe, las circunstancias cambian. Cuando un creyente ora con fe, las enfermedades son sanadas. Cuando un creyente ora con fe, las puertas cerradas se abren. Dios no está buscando oraciones mecánicas, vacías o llenas de duda. Él está buscando corazones que oren con pasión, con convicción, con el deseo genuino de ver su gloria manifestada en la tierra. Hoy más que nunca, la iglesia necesita volver a la oración ferviente. Necesitamos interceder por nuestras familias, por nuestras ciudades, por las naciones. Necesitamos entender que no estamos peleando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que solo pueden ser vencidas a través de la oración. Efesios 6:12. Dios nos ha dado la llave para desatar su poder en la tierra. La pregunta es, ¿estamos usándola como deberíamos? Es tiempo de despertar. Es tiempo de levantar un clamor poderoso. Es tiempo de hacer de la oración nuestra prioridad número 1. Porque cuando un pueblo ora, el cielo responde. Ahora que hemos comprendido la magnitud de lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos, debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos viviendo una vida de oración tibia y ocasional, o nos levantaremos con fervor y determinación para hacer de la oración nuestra arma más poderosa?
Dios está buscando hijos e hijas que se atrevan a creer en el poder de la oración, que no se conformen con una fe superficial, sino que anhelen una relación profunda con Él. Que no solo oren cuando tienen una necesidad urgente, sino que vivan en constante comunión con su Padre Celestial. Porque la oración no solo es una herramienta para recibir respuestas, es el canal que nos conecta con la fuente de toda vida y poder, Dios mismo. A lo largo de la Biblia, vemos que los hombres y mujeres más usados por Dios eran personas de oración. Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo habla con otro. David escribía salmos que eran oraciones llenas de pasión y sinceridad. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar la amenaza del foso de los leones. Jesús se apartaba constantemente a orar, incluso en los momentos más cruciales de su ministerio. Si queremos ver a Dios moverse en nuestra vida, debemos hacer lo mismo. No podemos esperar resultados sobrenaturales si nuestra oración es débil e inconsistente. No podemos pretender caminar en victoria si solo buscamos a Dios cuando nos conviene. La oración debe ser nuestro estilo de vida, nuestra prioridad y nuestro mayor deleite. Hoy Dios te está haciendo un llamado a dejar la pasividad espiritual y a levantarte como un guerrero o guerrera de oración, un llamado a encender tu fuego interior y buscarlo con todo tu corazón, un llamado a caminar en el poder de la oración, sabiendo que cada palabra que elevas al cielo tiene un impacto eterno. El mundo necesita más creyentes que oren con fervor. La iglesia necesita más hombres y mujeres que clamen sin cesar. Tu familia necesita más oración. Tu vida necesita más oración. No hay excusas, no hay tiempo que perder. Es tiempo de despertar, es tiempo de arrodillarnos y levantar un clamor poderoso. Es tiempo de entender que cuando oramos, el cielo se mueve, las cadenas se rompen y el poder de Dios se manifiesta. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que están esperando una respuesta de Dios y tal vez este mensaje sea la motivación que necesitan para buscarlo en oración. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas recibiendo más reflexiones como esta. No olvides darle me gusta y dejar un comentario con tu testimonio o petición de oración. Que el Señor te bendiga, fortalezca tu vida de oración y te lleve a una nueva dimensión de fe. Nos vemos en el próximo mensaje.